López Aliaga. Vas a recordar al Barón Harkonnen, no sé si te acuerdas, es un personaje de una película de David Lynch que se llama Duna, un tipo grande, sadomasoquista, ¿no? Sádico, eso me hace recordar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gran, pero gran mayoría de películas, por ejemplo, que ves en el cine, en las cadenas comerciales, son esencialmente de Estados Unidos o de países que son potencias mundiales? Por eso el día de hoy vamos a hablar con Mónica Delgado, una docente sanmarquina, bastante destacada, investigadora y crítica de cine también, con la cual vamos a conversar, a debatir un poquito sobre este tema, que creo que es muy importante, ya que espacios como el cine, como los cineclubs también, son espacios que deberían de alguna u otra manera fortalecer nuestra identidad nacional, originaria o como quieran ustedes llamarlo. Pero ¿por qué no está ocurriendo esto? Vamos a conversar con Mónica al respecto. Estamos con Mónica Delgado, ella es comunicadora social, crítica de cine, investigadora peruana, obviamente, directora de la revista especializada This is Film. Y también he podido revisar que ha sido jurado de diversas festivales Sí, he internacionales. tenido, digamos, participación en festivales, sobre todo latinoamericanos, en México, Brasil, Chile, Bolivia, otros también de Europa, ¿no? Y en Perú también, ¿no? Festivales como Liberterna, Cine Hecho por Mujeres, ¿no? Festivales independientes sobre todo. Comenzamos con una pregunta que tiene que ver un poquito con coyuntura. Es una frase que se ha acuñado, creo yo, más sobre todo en los últimos meses, años, para describir ciertos hechos un poco raros de la realidad nacional, ¿no? Como es la frase o es las dos palabras que es cine. No sé si lo has escuchado tú en podcast mucho, ¿no? Esto es cine, dicen, ¿no? Cuando ven, no sé, a Carlos Álvarez imitando a Acuña en el debate, yo no quiero ser presidente. Es cine, dicen, Claro. ¿no? Cuando ven al imitador de Jerry bailando La Máquina, que es un reggaetón de hace 20 años, esto es cine, dicen, ¿no? Claro. Y lo utilizan un poquito, creo yo, para identificar momentos pues desafortunados, un poco desopilantes, o banalizar quizás la tragedia, ¿no? De la política en la que vivimos, ¿no? ¿Tú crees justa esta frase para acuñar estos momentos o quizás crees que es un juego simplemente que no tiene mayor relevancia? No, sí es interesante porque nos ayuda a percibir qué es lo que se entiende por cine, ¿no? Para empezar, y como tú lo has mencionado, puede ser algo temático, algo que causa sorpresa o que es anodino, ¿no? Pero es interesante porque usualmente la gente suele llamar cine a lo más repetitivo, a lo más formulaico, al mundo de Hollywood, a lo que es más manido del mundo, al cine de estereotipos, al cine como más de género, sin mucha creatividad, ¿no? Y se da con mucha normalidad aceptar que eso sea cine, ¿no? En cambio, el mundo de las redes sociales construye sus propias narrativas, los videos de TikTok, de Instagram, los Reels. Entonces allí uno piensa que esto de cine es esa particularidad, ¿no? Que puede estar en una identidad nueva, como tú dices también, en un tipo de humor, ¿no? Algo distinto. Casi Pero como es espectáculo, interesante, ¿no? ¿no? Casi como Esa, espectáculo. claro, un espectáculo, ¿no? Y efectivamente el cine es espectáculo, ¿no? Pero no solamente es espectáculo, ¿no? El cine es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje que tiene sus reglas, sus medidas, sus también criterios para ser evaluado, valorado, admirado, ¿no? Y definitivamente pues un video de YouTube no lo es, ¿no? Pero yo creo que hay en esos contextos también actuales mucha, entre comillas, simbiosis, ¿no? Hay mucho cine que se nutre de las redes sociales y hay redes sociales que se nutren del cine, ¿no? Pero nunca, digamos, se va a emular, ¿no? Lo que puede transmitir una película en hora y media o en 20 minutos o 8 horas, ¿no? Yo creo que ahí hay particularidades del cine, pues que no la tienen las redes sociales, ¿no?
Se supone, digamos, que el cine un poco es un espejo de la realidad, ¿no? Y la realidad también tiene diferentes formas de verse, diferentes formas de interpretarse. Pero, por ejemplo, ¿no? Hay películas, para hablar de cine muy popular, como, no sé, El Señor de los Anillos, Star Wars, donde la gran mayoría de personas que ve esta película siempre está a favor de los rebeldes, ¿no? De los que se amotinan, de los que quieren su libertad. O sea, en la ficción abogan siempre por el débil, pero en la realidad vemos ese contraste que más bien están más cercanos del poder, ¿no? ¿Por qué si el cine construye ese mensaje, por qué en la realidad se rompe eso, ¿no? Sí, sobre todo porque hay un cine hegemónico, ¿no? Que es sobre todo el cine hollywoodense, que a veces se piensa que es un cine al que no hay que cuestionar, ¿no? O el que no hay que estudiar, ¿no? Y lo menciono, por ejemplo, desde el mundo de la academia, ¿no? O el mundo, digamos, del cual yo vengo trabajando hace algunos años. Los objetos de estudio suelen ser películas del cine independiente, del cine más de autor, el que se llama el cine autoral, ¿no? O el cine de festivales, cuando es el cine masivo, el que llega a millones de personas y que más allá de lo que puedan surgir en las redes sociales, se cuestiona muy poco, ¿no? No se cuestionan los discursos con relación a lo que mencionas, ¿no? El cine puede transmitir eh, ideales, no solamente históricos, aspiracionales, con relación a qué tipo de sociedad queremos, sino transmite modos que moldean nuestras sensibilidades en torno incluso al amor, ¿no? Al amor romántico, cómo nos miramos en los otros, o cómo percibimos esta idea de la belleza, el éxito, que también lo vemos en la televisión, ¿no? Y también ahora lo vemos en las redes sociales, a través de los influencers y demás, ¿no? Pero efectivamente el cine está hecho por determinadas productoras muy poderosas, ¿no? Y por un sistema de distribución y de exhibición también marcado desde las transnacionales, ¿no? Desde Hollywood, donde las cinematografías locales, nacionales, tienen muy poco margen de desarrollo, ¿no? Y yo creo que a eso un poco apunta, ¿no? Esta necesidad que tenemos de visibilizar, pues, que el cine no es algo inofensivo, ¿no? A veces la gente dice, el cine, ¿a quién le importa, no? Cuando uno a veces discute sobre leyes, sobre todo presupuestos, ¿no? No, pero el cine no le importa a nadie, pero sí importa. En la actualidad, en el mundo, es un objeto de disputa, ¿no? Es un objeto de disputas en la Argentina de Milei, en la Colombia de Petro, en la Brasil tanto de Bolsonaro como de Lula, ¿no? O sea, el cine es importante, ¿no? Porque el cine no solamente está, digamos, reducido a ser exhibido en una sala de cine, ¿no? Está en el streaming, está en redes sociales, dividido en 20 partes en TikTok. Entonces, es una forma de hablar un poco las conciencias de las sociedades, ¿no? Y también de alienar las conciencias de las sociedades. Yo pienso que por ahí radica en esa valoración, ¿no? Del cine en sus discursos, sus formas. Y hay toda una batalla que, digamos, que han enmarcado dentro del concepto de soberanía, ¿no? Soberanía audiovisual, ¿no? Yo entiendo que si estamos en busca de una soberanía audiovisual es porque quizás estamos sometidos o estamos subordinados a otro tipo de poder audiovisual. ¿Esto ocurre? ¿Cómo se da? ¿O quién domina en todo caso? Sí, en el Perú lamentablemente se discute muy poco sobre este concepto de soberanía, por el mismo hecho que las leyes de cine que nos han regido en los últimos años han estado moldeadas por esta aspiración a un cine industrial, ¿no? Este famoso ideal de lograr la industria del cine peruano, ¿no? Entonces, cuando uno habla de industria, creo que es un concepto que choca con esta idea de la soberanía, ¿no? Porque la soberanía exige justamente lo que tú mencionaste con relación a las identidades, ¿no? Y la pregunta para defender una soberanía es quién toma la cámara, quién asesina en el Perú, ¿no? Se habla mucho del cine indígena, se habla mucho del cine comunitario en el Perú, del cine en lenguas originarias, incluso hay presupuestos, ¿no? Concursos públicos del Estado para fomentar películas en lenguas originarias, por ejemplo, o para hacer cine de cualquier lado del Perú, ¿no? Pero no está en función de la defensa de una soberanía con relación a qué tipo de cine
Eso debe ser el cine peruano, ¿no? Más bien está sometido, más aún con la última ley Tudela aprobada por el Congreso, por el presidente, ¿no? Por Dina, Boluarte y el reglamento por Gerí, tienen que ver más bien con disolver esta idea de la soberanía, porque esta nueva ley de cine lo que hace es abrir las posibilidades de que productoras extranjeras vengan a filmar acá o a grabar acá las películas, ¿no? Entonces, hay una intención política de promover al Perú como una locación, ¿no? Como un telón de fondo para hacer más películas tipo estas películas blockbuster, ¿no? Tipo Transformers o cualquier otra de superhéroes, o Paddington, o cualquier película que se pueda hacer en Machu Picchu, como también fue el intento de Tondero con esta película con proyección internacional que se estrenó en Netflix, ¿no? Entonces ahí se disuelve pues la lógica de la soberanía, porque la soberanía no solamente es dar trabajo, ¿no? Ah, ya vienen extranjeros, traen la tecnología, la gente de Perú trabaja en puestos secundarios, ningún peruano va a ser el director de foto, ¿no? Ningún peruano va a ser el director de una unidad. Entonces el peruano es el segundón, digamos, en esos equipos técnicos, pero no importa, porque estás trabajando, da trabajo, hay Mm. desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que la soberanía pasa por empoderar, ¿no? Un cine hecho en Perú con esas interrogantes, ¿no? De que quién toma la cámara. En los últimos años ha habido avances, sin lugar a dudas, con la política del Estado, ¿no? En los últimos 12 años, a partir del Ministerio de Cultura y de la ley de cine fujimorista, porque esa es la que rigió en los últimos tiempos, ha habido estos recursos a pesar del dolor de la derecha y ultraderecha que siempre dijeron que esos recursos no deberían ir al cine, pero ha habido un cine regional, un cine aymara, un cine quechua, un cine amazónico, un cine costeño fuera de Lima, un cine de Lima también con otras aspiraciones que han tenido un lugar, ¿no? Y eso es parte de promover de alguna manera un tipo de soberanía, pero que entra en esta tensión, ¿no? Por esas disputas de qué debe contar el cine, ¿no? Que es un ¿Y, poco lo que y, pone Tudela en agenda, ¿no? y por qué crees tú que es tan, digamos, este grupo de gente que busca que no prospere, digamos, estas nuevas propuestas audiovisuales? ¿Por qué creen que es tan peligroso reforzar o mostrar o exhibir lo que pasa en otras realidades de poblaciones originarias o simplemente de otros estratos económicos también, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como suele pasar, también creo yo que es producto de esta penetración del cine hollywoodense, de estas películas que ofrecen mundos de ensueños, ¿no? Porque incluso las películas históricas vienen pues con un background tamizado, ¿no? De lo que fue la realidad. Yo creo que hay un temor de que el cine pueda abrir, ¿no? Estas vías de discusión o de posibilidad de conocer un poco más sobre la realidad peruana, ¿no? Y muchas de las películas, las más emblemáticas del cine peruano, siempre han puesto el dedo en la llaga, ¿no? Si pensamos en La Teta Asustada, esta película que llegó hasta el Oscar a ser nominada, que ganó un Oso de Oro, es una película que habla de la violencia de los militares durante el conflicto armado interno, ¿no? Y obviamente nadie quiere hablar de eso porque hay una disputa ideológica sobre qué significó el terrorismo, qué significó en esta idea de maniquea, ¿no? De que hubo buenos y malos, ¿no? Cuando sabemos que fue un proceso mucho más complejo, ¿no? Donde ha habido víctimas campesinas, ha habido verdugos, evidentemente, del Sendero Luminoso, del MRTA, y ha habido también verdugos del ejército. Entonces allí entran eh, temas que la gente lo ve como peligroso, ¿no? Determinado grupo de gente, obviamente, ¿no? Sobre todo políticos, ¿no? Y en Que igual este, y en este camino, digamos, largo camino de búsqueda de soberanía, ¿en qué etapa crees que estamos? ¿O hemos ido avanzando, retrocediendo? ¿Estamos casi en el mismo lugar? yo creo que hemos retrocedido, ¿no? Por ejemplo, este año el Ministerio de Cultura ha eliminado algunos fondos, ¿no? Por ejemplo, recursos para el cine comunitario, ¿no? Para hacer películas indígenas, lo ha eliminado. Algunos dicen sí, lo retoma el próximo año, pero lo que es verdad es que ya no existe en el 2026, ¿no? Entonces, por ahí algunos dicen, bueno, es que no están empoderados
los que quieren agarrar la cámara y hacer en esas comunidades, ¿no? Pero es un proceso más complejo, ¿no? El Estado tiene que acompañar, tiene que ayudar a formar, tiene que ayudar a, a generar condiciones para que estas comunidades agarren la cámara, ¿no? No va simplemente porque ya las comunidades tienen que hacer cine y si no quieren es porque no les gusta, ¿no? Sino va de la mano con otras políticas públicas, ¿no? Articuladas, ¿no? De salud, educación, no es un paquete donde el cine pues es una isla y solamente lo van a hacer los privilegiados que han hecho cine durante los últimos 100 años, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho trecho, ¿no? Ha habido buenos avances, ¿no? Con relación a películas que buscan un poco esa defensa de la autonomía del cine peruano, ¿no? Por ahora hay una parte del cine peruano que está orientado a la cartelera, ¿no? A obtener públicos internos, ¿no? De mover la cartelera con obras comerciales. ¿Eres empresario, emprendedor, tienes un negocio y necesitas incrementar tus ventas? Pues te cuento que Pandemia Digital es una escuela especializada en diferentes cursos de marketing digital, publicidad digital, redes sociales, creación de contenidos, entre otros, que te ayudarán a mejorar tu performance en el mundo online. Inscríbete en los cursos de Pandemia Digital y conviértete en un maestro de las redes sociales. ¿No? De tipo comercial que parece también un albur, ¿no? Uno no sabe qué película va a ser exitosa y qué película no, ¿no? Como pasó con Chavín de Wander, por ejemplo, que es una producción hecha con la venia y recursos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es un caso también para estudio, ¿no? Y que se van a venir otras obras también con ese aval, ¿no? De las derechas, ¿no? Que han empezado un poco a hacer cine también en el Perú, ¿no? Pero sí, la soberanía está en juego todavía, ¿no? Y como te mencioné, yo que vengo participando de discusiones o de reuniones, se habla muy poco de soberanía, ¿no? Salvo en algún evento académico, pero dentro del imaginario actual, de los gremios o de la defensa del cine peruano, el concepto de soberanía lo he escuchado creo que una vez en un evento con un cineasta, Luis Basurto, por ejemplo, que la tiene muy clara, pero luego de ahí muy poco, ¿no? Mencionabas el tema de la normativa. Así como hay leyes pro crimen, hay leyes que podríamos denominar, no sé si contra la identidad o algo así que estén atentando justamente contra esta producción. Al tanto de normas, digamos, en sí sobre los pueblos amazónicos o sobre o sea, son las normas, digamos, que han estado, eh, sí, hablando de derechos ambientales, por ejemplo, que ahí ha habido mucha vulneración, ¿no? De derechos de tipo ambiental, de tipo con relación también a la minería u otras prácticas extractivistas, ¿no? Que son los temas a los cuales se asocia esta lucha. Además que cuando hablamos de soberanía siempre pensamos, incluso también es un sesgo mío, haya en comunidades indígenas y pueblos amazónicos, ¿no? Cuando en realidad la soberanía es una defensa ante un influjo transnacional, ¿no? Sobre todo el influjo de Hollywood. Entonces ahí tendríamos que pensar cuáles son esas dinámicas del Estado para hacer frente a esa penetración cultural tan fuerte de Estados Unidos, ¿no? El Oscar capitaliza, por ejemplo, la discusión del cine por semanas en el Perú, y en Latinoamérica y en otras partes del mundo, ¿no? Pero yo creo que más bien qué leyes son las que entorpecerían, para mí tienen que ver con todas estos cambios curriculares en la educación, ¿no? Que afectan mucho la percepción, ¿no? Que uno tiene de su comunidad, de su país, ¿no? Ya sabemos que en la currícula se han eliminado, pues, cursos básicos de historia del Perú, ¿no? La gente llega a la secundaria sin saber quién fue Billinghurst o Odría, ¿no? Entonces, ni siquiera Velasco. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo poner en discusión la realidad de un país si apenas nos estamos formando en esa herencia histórica, ¿no? No se sabe las historias de las exclusiones, las historias de las inequidades en un país tan fragmentado, como tú mencionaste al inicio, de esa herencia colonial tan fuerte, ¿no? Entonces yo creo que es como un paquete mucho más amplio, ¿no? La soberanía viene también incluso por normas de tipo económico. Recordemos que Perú está afiliado a un tratado de libre comercio,
el famoso TLC, que puso condiciones para el cine, ¿no? Se puso condiciones para el cine a muchos países, ¿no? De este cine que llega, pues, desde Estados Unidos, con una vía abierta, ¿no? A nivel también de impuestos, ¿no? De posibilidades de ser visto masivamente sin tanta complicación. O sea, cuando yo escucho a alguien que dice, bueno, lo que hay que el próximo gobierno tiene que revisar el TLC. Bueno, eso no lo he visto en ninguna agenda en la actualidad, ¿no? Pero yo lo he visto en otros países, ¿no? Porque sí, a nivel cultural, quizás no se está pensando este tipo de tratados ya después de 10 o 20 años que siguen normándonos, ¿no? Y que sigue Bueno, la cultura, ¿no? ahorita mismo nomás lo hemos sentido con el aumento de las exportaciones, el aumento de los precios de los aranceles, ¿no? De Estados Unidos, que creo que eso demostró que el tratado básicamente era generar dependencia y supongo que así en varios áreas, rubros, ¿no? Así es, sí, sí. En su momento se discutió lo del TLC y el cine, me parece a inicios de los 2000, no recuerdo bien, pero es algo que ya no se tiene en cuenta, pero que sí tiene efectos directos en los consumos y en la formación de los públicos, de cómo se accede a un cine diferente o cómo accedemos al cine peruano mismo, ¿no? Ayer comenté en redes que fui a ver Diógenes, esta película peruana, y la pusieron en una sala terriblemente mala, ¿no? Lo que afectaba el visionado, y es una forma de desprecio, ¿no? Probablemente no lo van a hacer con un blockbuster, pues, del Hombre Araña, ¿no? Lo hacen con el cine peruano, porque es, pues, un segundón, ¿no? Nadie se va a quejar, ¿no? Porque nadie le importa, ¿no? Entonces un Sí, poco pues. sentí ese desprecio, ¿no? Tú mencionaste hace un momento sobre que el hecho de hacer, por ejemplo, cine de comunidades originarias o cine indígena no significaba solamente hacer cine con soberanía, ¿no? Que había, digamos, un espectro más amplio. Y ahí entra una pregunta que yo a veces me cuestiono sobre cuál realmente es el papel identitario del mestizo dentro de esta construcción de realidad, ¿no? Yo tengo te cuento un detalle muy personal. Yo en el último censo, yo dejé de marcar la opción mestizo, Ah, sí. ¿no? Y marqué quechua, ¿no? Que mis ascendentes son quechuas y aymaras, pero marqué quechua, ¿no? Fue una decisión de autodefinición, digamos, identitaria, ¿no? Pero sí siento que la idea del mestizo lo que busca es romper justamente esa identidad, ¿no? ¿Cómo ves este papel del mestizo en el cine? Si también es posible a través del mestizo hacer soberanía. Sí, puede que lo sea, si es que hay una visión del país desde la lógica del mestizaje, ¿no? Yo también comparto contigo lo mismo. Yo no me identifico como mestiza, a pesar de que es como lo que en un inicio se intentó como unificar, ¿no? Como el concepto de lo cholo, ¿no? O la choledad, ¿no? Que son conceptos homogenizadores en realidad. O el latino. Claro, el latino también, ¿no? Efectivamente, yo creo que la soberanía implica aceptar que somos diversos, justamente en ese espectro tan amplio de autoidentificaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy afrodescendiente, pero mucha gente me ve y me dice, no, pero no pareces, ¿no? O no eres. Entonces, pero yo me puedo identificar como afrodescendiente, no afroperuano, digamos, porque mi papá era negro uruguayo. Entonces, claro, yo no soy afroperuana, pero sí afrodescendiente, pero la gente le dice, no, pero es que no pareces, ¿no? Entonces, claro, el color de piel define, ¿no? Eres quechua, pero tienes que hablar quechua, ¿no? O eres aymara, tienes que hablar aymara, cuando pueden haber otras formas de identificación o de autoidentificación, ¿no? Pero creo que la soberanía pasa por esa aceptación, respeto de esa diversidad, ¿no? Y defenderla, ¿no? Por eso es que lo asociamos, por eso te decía, la defensa de esa diversidad, ya el cine de Amazonía, el cine andino, el cine de quechua, aymara, chipí, o lo que fuera, que sí lo es, ¿no? Pero ese todo espectro, también puede ser un cine costeño, un cine chalaco, un cine, qué sé yo, ¿no? De adolescentes, de personas adultos mayores, qué sé yo. Es justamente esa diversidad que tiene sus particularidades. Puede ser la misma historia de Hollywood,
que la hemos visto mil veces, del pobrecito que se hace millonario, o sea, puede ser esa historia, pero tiene que tener acá sus particularidades, su toque, de mostrar una realidad, de qué lo hace particular en este universo de fórmulas y repeticiones que nos han inundado desde que tenemos uso de razón, Ujú. desde que vemos producciones audiovisuales, ¿no? Y yo creo que esa defensa también va, esa soberanía tiene que ver con ese resguardo de nuestra memoria audiovisual, guiado a las tradiciones, a las costumbres, a la defensa de esas identidades, ¿no? Yo creo que el cine peruano habla de eso, ¿no? Hay Huilla y Pacha, no porque sea puneña, ¿no? Sino porque es el reflejo de una preocupación, ¿no? De unos cineastas y puede ser él también cineasta de Lima, de Huancayo, de Cusco, de Puno, de Miraflores, Los Olivos, donde quiera, pero va a plasmar algo que el Estado tiene que ayudar a garantizar, porque ¿para qué sirve la soberanía? También para democratizar un poco el cine, no puede estar, es una expresión, es un derecho también acceder a comunicar, ¿no? Desde esas formas del cine, ¿no? Ahí has mencionado un tema interesante sobre el cineasta, puede ser de Lima, de Ayacucho, de cualquier parte, ¿no? Y ahí también se abre un debate porque ¿qué finalmente es un cine, por ejemplo, sobre estas realidades, ¿no? Quien lo hace desde Lima, contando con otra realidad, pero investigando la que va a grabar, o quien la vive, ¿no? Ambas son válidas, estamos en un camino de tendencia más hacia una que otra. Son válidas. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de contar la historia de su punto de vista, ¿no? Ha habido una capitalización, digamos, de determinados argumentos que dicen de que solamente las personas aymaras pueden hacer historias sobre aymaras, ¿no? O que los afrodescendientes solamente pueden contar historias afrodescendientes. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que la diversidad también es aceptar eso, de que otra persona puede tener lecturas sobre tu problemática. El problema yo creo que pasa por otros aspectos que tienen que ver con lo ético. ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, hace poco se estrenó una película en Argentina que también estuvo en festivales, que espero llegue a Perú, Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel, esa cineasta muy conocida, ¿no? Y es un documental de ella, siendo una mujer de élite blanca, de clase alta probablemente, de la élite intelectual de Argentina, que aborda el asesinato de un líder comunero, ¿no? En los Andes argentinos, ¿no? Entonces, no es que ella diga, bueno, yo voy a tomar el lugar de la comunidad, voy a hacer la historia usurpando la mirada, no, lo hace desde consciente de que ella no pertenece a ese mundo y lo quiere retratar porque le parece que es un acto de injusticia, un acto que replica modelos coloniales, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier cineasta puede abordar eh, realidades diversas, distintas. O sea, ¿por qué se le permite no sé, pues, o no se le critica al cineasta, pues, de Star Wars de hacer una película sobre alienígenas, sobre planetas, ¿no? Nadie dice, bueno, tiene que ser un extraterrestre, ¿no? Yo creo que pasa por eso, ¿no? De tener un poco más de que el cine justamente es eso, ¿no? Es una Apertura. exploración, ¿no? Es una Ujú. exploración. Y hay un riesgo, obviamente, de explorar el mundo del Claro. otro, ¿no? Por ejemplo, esta película Diógenes es un cineasta limeño y que ha hecho su película sobre un mundo ayacuchano. Me parece que la película lo hace con respeto, lo hace en sintonía de sus personajes, se siente un afecto. Entonces, obviamente no todos van a estar en esa línea. Habrá cineastas que van a depredar y van a usurpar y va a depender del modo en que sea filmado o grabado, ¿no? Quizás este conflicto sobre si es válido o no válido, quizás puede originarse también en esta suerte de paternalismo que en algún momento hubo, por ejemplo, entre los movimientos de izquierda con los movimientos indígenas, donde más o menos se decía de que la izquierda tenía que comandar, digamos, estos cambios a favor del indígena, pero el indígena no podía, digamos, hacerlo, ¿no? Y ahí creo que nace una pequeña rivalidad, ¿no? Lo vemos con Víctor Raúl en parte, lo vemos con Mariátegui también en parte, aunque él dice que el problema del indio es la tierra también, pero eso lo seguimos heredando, lo seguimos arrastrando, digamos, ¿no? Esto lo quería hacer como un comentario de Marco, porque justamente a raíz bueno, el último documental que se hizo sobre el tema de las matanzas en Puno,
este, se habló también, y hace poco lo vi con unos dirigentes puneños, sobre esta experiencia del consenso de Huancho Lima. No sé si, Claro, si claro. Sí, conoces el tema, ¿no? Pero ese consenso tiene muchos aspectos políticos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿consideras tú que quizás la soberanía audiovisual pasa por abordar un objetivo mayor todavía que tenga que ver en el plano político, social, para poder tener realmente esa autoridad y libertad para poder construir esos contenidos? sí, totalmente, ¿no? Porque el cine no es pues una isla, ¿no? El cine es reflejo, ¿no? O sea, si miramos la historia del cine peruano, gran parte de la historia de ese cine peruano también es la historia de una clase privilegiada, ¿no? Y las visiones que hemos tenido de ese cine peruano de los años 40, 30, no sé, 80, han podido estar tamizadas. No digo que ahora tampoco, ¿no? También hay, ¿no? Pero me refiero a que es reflejo también de esos entornos sociales, culturales, políticos. Quisiera poner de ejemplo un cine hecho en la lógica de Velasco, de la reforma agraria, pero hay muy poco cine hecho. Recién están habiendo investigaciones muy interesantes que están descubriendo trabajos, sobre todo en el documental, ¿no? Pero sí es un cine que se ha hecho posible pese a esas problemáticas sociales, culturales, políticas, ¿no? La decisión de la soberanía tiene que estar en la ley de cine y eso es una decisión política, ¿no? De cómo se piensa el cine a futuro para las nuevas generaciones. Hoy en día me parece que el cine peruano está capturado por esas leyes, ¿no? Que de alguna manera han generado un corsé y que reducen la práctica cinematográfica a una lógica de proyectos, ¿no? Yo creo que de alguna manera la lógica de proyectos lo que hace de alguna manera es moldear sensibilidades, moldear historias, porque tienes que pasar por un concurso, tienes que agradar para ganar, ¿no? Agradar a un jurado, más allá de las condiciones. Pueden haber películas que estén muy bien formuladas en sus proyectos, pero a veces pasan por subjetividades y eso también tiene que ver con un componente político, ¿no? Hace 10 años no estaba como eje promover un cine en lenguas originarias, por ejemplo, ¿no? Los jurados decían, no, pero ahora sí te van a premiar por hacer una película en quechua, o hacer una película pro derechos LGTB, ¿no? Antes no, porque antes de repente era una sociedad muy machista, muy transfóbica, homofóbica, en cambio hoy no, hay un poco más de apertura, y el cine efectivamente es reflejo de esas realidades, ¿no? Políticas. Entonces yo creo que si hay un cambio social, cultural, político, definitivamente eso va a tener un rebote en el cine de todas formas, ¿no? ¿Tú ves viable, por ejemplo, que los llamados quizás a hacer esto, que pueden ser desde los estudiantes de comunicación, audiovisuales en general, así como hay un serum, por ejemplo, en temas de salud, puede haber, pues, no sé, una jornadas, visitas, pueblos, distritos, inclusive, hay tantas problemáticas distritales que tienen también como origen el tema étnico, el tema racial, la discriminación y todo eso, ¿no? No sé si conoces alguna experiencia así, ¿crees que se podría aplicar algo acá a nivel de universidades? Sí, se podría explicar. Conozco, no recuerdo qué universidad, creo que la UPAO, no estoy segura, la Universidad Privada del Norte, que aplica un tipo de pasantías, ¿no? En comunidades para un tipo de comunicación para las comunidades, tipo de comunicación comunitaria, ¿no? A veces se trabaja en las universidades, muchos de esos trabajos, pues, en equipo, pero que los estudiantes no salen del aula, ¿no? Yo misma que he trabajado años en el sector público, ¿no? He echado nunca en mis años de formación accedí a un contacto genuino con alguna institución, con una organización, ¿no? Siempre se trabajaban los proyectos como en la atmósfera, ¿no? En el ámbito de lo, prácticamente de lo onírico. Pero ahora yo creo que debería haber no sé si lo va a hacer la SUNEDU o un consorcio de facultades de escuelas de comunicación, pero sí tiene que haber una mayor conexión de las universidades con esas realidades, ¿no? El mundo también de las tesis, de los proyectos de tesis están supeditados a estos estudios un poco cuantitativos. La mayoría de las tesis que yo reviso y leo, tanto en universidades públicas como privadas, hay una
hay una orientación a temas mucho de consumos, de públicos, así como de consumidores, prosumidores o de marketing digital, ¿no? Que me parece que puede ser interesante, ¿no? Y eso atrae mucho a los jóvenes hoy en día estudiar temas de recursos humanos en comunicación, que a mí me parece que es como un defecto, ¿no? Creo que la comunicación eh, puede ser transformadora, ¿no? Y justamente necesita de nutrirse de las realidades de las comunidades, de las organizaciones, de las instituciones, y trabajar un poco en ese objetivo inicial de la comunicación, que creo, esa comunicación pues que busca sensibilizar, ¿no? En la lógica nueva de la comunicación. Yo todavía soy de la época en que se hablaba pues de la persuasión, ¿no? Persuadir, tenemos que convencer, ¿no? Eso ya fue. Entonces, necesitamos una comunicación que puede ser a través del cine, el documental investigativo, del periodismo audiovisual, ¿no? De esta prensa también que se nutre y trabaja para las redes sociales, pues que conecte con la gente, ¿no? Eso me parece que es importante, ¿no? Quiero hacerte dos preguntas finales. Bueno, una pregunta y la otra es un pimponcito chiquito. La primera es, si tú tuvieses la oportunidad en algún momento, una cargo, autoridad, creo que el Ministerio de Cultura es el que rige estos temas, ¿cuál sería de repente una medida, la primera medida que tú harías para poder fomentar justamente este tema de producción nacional y soberanía audiovisual? Yo creo que tendría que ver con cómo se concibe desde las políticas públicas el circuito de producción, distribución y exhibición, ¿no? En los últimos 12 años, toda la política pública se ha concentrado en hacer películas. Está bien, pero son películas que nadie ve. El canal del Estado está pintado, ¿no? Yo creo que hay suficiente material audiovisual, tanto en documentales, en ficciones, en reportajes, cortometrajes, de todo tipo, que podrían nutrir la programación fácil de un canal del Estado por semanas, por meses, ¿no? Pero hay un ninguneo total a la creación, al respeto del trabajo de la gente del audiovisual y en general de las artes en el Perú, que siempre se les ve como productores, ¿no? Como productores, hacen cosas y nunca como personas que necesitan que su trabajo sea visto, ¿no? Yo creo que el cine sensibiliza, ayuda a discutir. Yo tengo un cineclub, por ejemplo, todos los jueves. Puedo poner la película más maní del refrito que ya todo el mundo ha visto y la gente no se va, la gente se queda porque la gente quiere hablar, quiere comentar, discutir, ¿no? Y eso es un proceso que nos ha costado 7, 8 años, ¿no? De formar públicos, de generar, ¿y por qué eso no lo puede hacer el Estado? Como parte de un programa más amplio, mayor, como por qué el cine no llega a las escuelas, si es un cine que el Estado financia. El Estado anualmente reparte más de, creo que 40 millones para el cine, y ese cine pues que el público no conoce, no ve, o lo reparten en embajadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un reto, ¿no? Yo creo que ese para mí es esa relación del cine con la educación, o eh, aliar ese cine con los públicos, ¿no? Y evidentemente pasa por construir también espacios para la memoria, una lucha por la cinemateca para mí también es básico, elemental. Somos el único país de América Latina junto con Argentina que no tiene una cinemateca pública. Y a pesar que en Argentina tienen un gran legado cinematográfico, Perú no lo tiene, pero no podemos llegar a ese nivel de descuido, ¿no? Mientras países, Nicaragua tiene, Bolivia, Venezuela, Cuba, todos tienen cinemateca. Entonces, hay ahí una urgencia de resguardar esa memoria, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Perfecto, Mónica. Ahora sí, te explico el ping-pong. La idea es que yo te voy a mencionar un nombre de un político, de un personaje, ¿no? Y tú me vas a decir con qué personaje o película lo asociarías. O sea, personaje de película o película lo asociarías. Me puedes decir el nombre del personaje o el nombre de la película. Y si no es muy conocido el personaje, por ahí me dices por qué. ¿Ok? Ya, perfecto.
Primer personaje, Pedro Castillo. Pedro Castillo, bueno, tipo Paco Yunque, ¿no? Hay un corto, ojo, hay un corto de Acevedo inspirado, mejor dicho, un corto de Chicho Durán inspirado en un corto de Acevedo, ¿no? O sea, es un personaje cinematográfico. También. Perfecto. Cerrón. Terrón, uy, ahí sí, ahí lo ponemos como Drácula, una cosa así. Ya. Ok, ok. López Aliaga. Tendría que pensar en... vas a recordar al Barón Harkonnen, no sé si te acuerdas, es un personaje de una película de David Lynch que se llama Duna, Ya. un tipo grande, sadomasoquista, ¿no? Sádico, eso me hace recordar. Ya, perfecto. Keiko Fujimori. Keiko Fujimori. Bueno, no lo había pensado, pero de repente una película tipo Buenos Muchachos, ¿no? Para mí, ser gángster era mejor que ser presidente de los Estados Unidos. Esos mafiosos, ¿no? Rafael Belaúnde. Ah, Sobrino nieto, creo, de Belaúnde. claro. Bueno, también así, cualquier película así de oligarcas, ¿no? Tipo esas películas de Stanley Kubrick, esta de Barry Lyndon, ¿no? Redmond, ¿te importaría dejar de fumar? Redmond. López Chau. López Chao, bueno, lo pensaba como estos personajes de Robin Williams, ¿no? Bueno, hondosos, ¿no? Entonces has visto ese actor que, bueno, ya lamentablemente ya murió, pero tipo, esos personajes como que buena onda, ¿no? Que no hacen nada inofensivos, así. Ya. Que lucen bien, pero no hacen daño, claro. Será usted testigo del extraordinario viaje de un robot durante 200 años que se convertirá en un hombre corriente. Están ahí, ¿no? Ya, muy bien. Último, a ver. ¿Qué nos podrías decir sobre Dina Boluarte? Bueno, Dina Boluarte sí es estas películas de tipo Godzilla, ¿no? Que emergen del mar así para destruir todo. Ya, perfecto, Mónica. No sé si quieres cerrar comentando algo, de repente tienes actividades, eventos, ya has hablado del cineclub, ¿no? Supongo que te gustaría que siga prosperando eso, o replicar el tema también en otros lugares, ¿no? Sí, como te mencioné también antes de comenzar la entrevista, soy docente, trabajo en universidades, hay siempre oportunidades de ver películas. Tenemos el Cineclub de la Universidad de Ciencias Humanidades todos los jueves en el centro de Lima, ponemos cine peruano, cine latinoamericano, cine independiente, y siempre tenemos conversatorios, ¿no? Muy, muy amenos, muy en sintonía con nuestras realidades, siempre están invitados. ¿Dónde es? En la Avenida Bolivia, cuadra 5, es a media cuadra del Metropolitano, de la Estación España, ¿no? 537, me parece que es la dirección. ¿Qué es? ¿Una En la un universidad, local? sí, la Universidad de Ciencias Humanidades. Tenemos ahí un cine. Ah, ok. Sí. Ya. Y bueno, y en redes sociales, dirijo la revista Desisfil, también ahí pueden encontrar mis textos sobre películas en general y también algunos videos en Huayca que subo cada mes, cada 15 días, dependiendo de las coyunturas sobre el cine peruano. Perfecto, Mónica. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, esperamos conversar en otro momento, en momentos más felices para el cine peruano. No, Mónica, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias. Chao, chao.